propio Lehendakari lo ha presentado. Lo ha presentado hoy en Lehendakaritza. Hablamos del plan para reducir el sector público alrededor de un 25%. El objetivo de la propuesta, pues naturalmente, ahorrar, reducir el entramado de sociedades y organismos públicos pertenecientes al gobierno vasco o con participación pública. El ajuste quiere hacerse sin tocar el empleo público. Vamos a escuchar al Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha ofrecido datos concretos. Le escuchamos. El Gobierno vasco ha aprobado hoy la estrategia para el redimensionamiento y la racionalización del sector público. Este documento ha sido remitido al Parlamento y constituye ya un compromiso del Gobierno vasco con un nuevo mapa del sector público. Un sector que plantea mantener sus objetivos de servicio público con una dimensión más reducida y eficiente. El nuevo mapa del sector público vasco tendrá, por lo tanto, un 26% menos de entidades, un 20% menos de directivos y un 21% menos de gastos de funcionamiento. Así están las cifras, un 26% menos de entidades públicas, un 20% menos de puestos directivos y un 21% menos de gasto corriente. Para el final de la legislatura, en el 2016, se quiere hacer un ajuste importante. La pregunta es, ¿estaba sobredimensionado el entramado público en el País Vasco? ¿Por qué tenemos que pensar siempre que estaba sobredimensionado? ¿Y por qué no nos cuestionamos otra cosa? Es decir, estamos efectivamente con unos presupuestos prorrogados, con 9.700 millones, donde se destina el 80% a mantener la pirámide del bienestar. En época de vacas gordas, en Euskadi hemos tenido... Sí, ¿sabes lo que es la pirámide de bienestar? De eso que te ríes tú, de Osakidetza, de la educación, de que en Euskadi a los inmigrantes se les pueda atender. Todo eso es la pirámide de bienestar, donde todos aportamos y donde es importante que el Partido Nacionalista Vasco siga aportando el 80%, teniendo 9.700 millones, señor Clemente. Gracias, me encanta. Al margen de, bueno, pues si me dejas acabar, lo haré muchísimo más rápido. Perdona, que es que me has no es dado una una cuestión de sobredimensionado. El problema es, como en todo, hemos tenido épocas de vacas gordas y efectivamente que en Euskadi, sobre todo en medio ambiente, en política territorial, en el Departamento de Desarrollo, O sea, no en nos competitividad. podemos pagar en esta época en estos momentos tenemos que reducir el entramado institucional. Lo que se quiere hacer además, y me consta, se está haciendo un esfuerzo humano para mantener todas esas empleo público, y lo que se va a hacer efectivamente es, pues en muchos casos, ¿Y es posible, fusionar. Ainhoa? Sí, porque se quiere mantener el mismo servicio y lo que se va a hacer es fusionar, intentar quitarte infraestructuras, pero no peso humano. Y se está trabajando en eso. Elena, hacías así con la cabeza. Sí, porque no... No sé si estás de acuerdo con Ainhoa. Yo creo que hay que matizar muchas cosas. ¿Era necesario? ¿Es necesario reducir eso? Entonces, ¿no era necesaria la plantilla anterior? Es decir, porque... No es una cuestión, Elena, mira, Sí, yo te hablo, por ejemplo, mira, desde Ainhoa, la empresa privada. Yo en época de vacas gordas he podido crecer, porque pensaba que podía y lo podía hacer y además tenía dinero suficiente para mantenerlo. Pues resulta que en estos momentos, con 9.700 millones, con unos presupuestos que no se han podido aprobar, que eso ya me lo has dicho. Bueno, pues ya déjame está. que Elena habla, termine, Elena habla. Déjame que termine mi Habrá exposición. que ir. Mira, yo Elena. siempre he pedido eficacia y eficiencia en la función pública, porque Claro, es absolutamente de eso se necesaria. trata. Pero ahora, que no tenemos recursos económicos apenas, y antes que teníamos muchos, luego si estaba sobredimensionada había que asumir la responsabilidad de que se estaba haciendo todo eso algo mal. Y si ahora hay que reducir porque no se tiene dinero, hay que empezar a priorizar el gasto, porque a lo mejor no se puede mantener esa pirámide de la que tú estabas hablando. Porque el estado del bienestar, la sanidad, la educación y otras cosas más, la investigación y demás, quiero decir, la dependencia, es que eso es lo que no podemos abandonar. Claro. Bueno, Claro, es que precisamente eso es lo que no se quiere si abandonar. la función pública, si los servidores públicos desaparecen, si las empresas públicas que estaban dedicadas a todos esos servicios no van a tener. Te voy a corregir, ni no, el solo una dinero, corrección. Es ni que el no personal van a desaparecer necesario, el servicio. no se va a poder pero Elena, funcionar. es que eso es lo que no hay que decirle a la gente, no es verdad. Es decir, no, yo escúchame solo- una cosa. yo solo te he los puesto organismos, unas posibilidades de lo que va a pasar. Pero donde se va a tocar, es que estás diciendo a la gente, no se va a tocar ni educación ni sanidad, no se está tocando eso. Estamos hablando, por ejemplo, había entidades como Medio Ambiente, política territorial, no, el Departamento de Desarrollo, competitividad, que tenían oficinas. Todo el personal que va a desaparecer es el ¿Pero que qué personal va a desaparecer? Se ha dicho que el personal va a ser reabsorbido, Elena. Es que estamos asustando a la gente y diciendo a los funcionarios públicos que van a quedar sin trabajo cuando es mentira. va a ser reabsorbido, Sí. entonces ¿qué nos vamos a ahorrar? Sí. Porque no entiendo. Pues infraestructuras, piedra, por ejemplo. piedra, Sí, pues ya. mucha piedra, Yo creo claro que que los sí. Entonces, ¿para qué la Claro estábamos que sí. utilizando anteriormente? ¿Por qué Pues Sigo porque sin entender. en una época... Dame un segundito. Ainhoa, Alfredo.
por qué los ciudadanos han perdonado esa redimensión tan grande de la administración que todos sabemos que existe. No, todos no, pero si has dicho que no, no digas ¿pero por qué? ahora que sí. Déjame terminar, Miquel. No, a ti no te interrumpo, que dice que sí y antes ha dicho que pero no. ¿por qué ahora mismo los ciudadanos no soportan ese gasto de administración? Porque nos ha tocado el bolsillo, porque han subido los impuestos, porque hay menos salarios, porque hay menos paro. No, Y entonces ahora en algunos casos, a algunos no les suben nada los impuestos. Urkullu, en este caso, que me parece muy bien por parte del PNV, que se dedique a ver cómo puede organizar mejor y hacer con menos, hacer lo mismo, hacer mal. No sé si van a perder puestos de trabajo o no, pero cuando eso lo hace el Estado... ¿Van a tocar puestos de trabajo Bueno, o no? yo creo que Claro. sí. Cuando eso lo hace el Estado central, entonces ya entramos en el debate de si esto es porque hay un perjuicio en la descentralización de las comunidades autónomas o es porque es mejor organizar así y con menos hacer más. Entonces, a mí me parece muy bien, pero lo que es importante tema de la no solamente... recentralización es totalmente diferente, ¿eh? No, pero eso te digo, Cuidadito. que me parece muy bien lo que hace el PNV, que es una promesa que había hecho ya en las En elecciones, campaña electoral pero ya. creo que también es mucho más importante que no se haga solamente en el País Vasco. Que haya una cierta lealtad institucional, Espera. que las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalismos periféricos me parece que dejan mucho que desear y están buscando resquicios para destruir el sistema. Miquel, Yo he leído 3 periódicos diferentes, porque como no voy a ir contra mí mismo y cuando quiero contrastar algo lo leo en 3 sitios y en los 3 he leído. La desaparición de estructuras se hará sin perjuicio de los servicios que se prestan. Eso o es magia o antes se despilfarraba. O sobraban. Según mi limitado entender. Y luego otra cosa, he leído Osakidetza en los 3. Sí, sí. Vamos a ver. no quería dar nombres en qué departamento se va a reducir esas sociedades públicas. Sí es cierto que en algunos medios de comunicación se hablaba de Osakidetza, de ITV, de URA, de Lanbide, de Eustat o de Macunde. Bien, en primer lugar, hay que aclarar al ciudadano, al que nos está escuchando y viendo en estos momentos, es que el Lehendakari, por lo que yo he podido atender, solamente ha hablado del sector público. Público, No sí. hablo de nada. Del Sí. sector público empresarial, que son sociedades, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas 100% o participadas. Sí. De acuerdo con la última nómina de entidades publicada en el Parlamento Vasco y además facilitada por el Gobierno, son 199. Sí. 199 para una comunidad tan pequeña como la nuestra. De lo que no, alguien primero tenía que preguntarse por qué durante estos 30 años hemos sido capaces de generar 199 sociedades públicas. Tan importantes son... La pregunta la es, pregunta- ¿necesarias esa es. serían? ¿Necesarias serían para dar el Necesarias, servicio público? yo que ya tengo Ahora igual ciertas... se ve que no. Yo que ya tengo cierta experiencia en la administración, va para 27 años, creo que no. También es cierto es que muchas de estas sociedades públicas han servido para colocar a muchos familiares, amiguetes y paniaguados. Qué bien dicho. Que ha habido. Yo eso- ha sido así Yo eso, por durante supuesto, muchos que años. entiendo la razón. Cuidado. Yo no voy a defender... Pues va siendo hora. Va siendo hora. Muy seria, sí, es que es No, así. no, Yo quiero lo completar tengo- lo que ha dicho no, Enrique. si es que a muchos los conozco. Sí, yo quiero completar lo que ha dicho Enrique. Yo llevo muchos años trabajando en la administración pública vasca. Hay que distinguir entre estructuras, entre empresas, entre edificios, entre cargos, sobre todo entre cargos de confianza. Hay que tener en cuenta que hay muchas sociedades públicas que en su día tuvieron un sentido. Estamos hablando de una perspectiva temporal de hace casi 30 años. Ahora ya no lo tienen tanto, las cosas han ido cambiando. Pero claro, efectivamente, ¿qué ocurre? Pues cuando hay unas elecciones municipales o legislativas o para el Parlamento Vasco, autonómicas o lo que sea, y alguien pues no sale o se queda de rescoldo allí o entra en el relleno y tal, y se queda sin nada, pues qué fácil es, ¿no? Pues y yo eso sí digo, es verdad, y se qué puede fácil demostrar, eso es un qué escándalo. fácil es, ¿Cómo pues así bueno, se puede decirle demostrar? a este, oye, pues Pues métete es en un esta empresa escándalo, pasa en pública. esta comunidad y en la vecina Pasa a la en que yo todas. pertenezco No, pero y en es la que- de Valencia pero esto y en la digo- de Murcia, me da pero igual. esto digo, y hay otras variantes Claro. también de no hacer nada operativamente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la de fusionar 2 departamentos, que me da igual que sean de una diputación o del Gobierno Vasco, de lo que sea, y se diga, vamos a fusionar 2 departamentos. Donde había 2, vamos a hacer 1. Y la gente piensa, de acuerdo, aquí se va a reducir un montón el funcionamiento, se van a reducir gastos y tal. Pero resulta que solamente se quita al titular, al consejero o al diputado correspondiente, pero el resto de los servicios, secciones, tal y cual, sigue la que misma no va- y los personal El sigue siendo el puesto- mismo en número. no, tú que estás Entonces, además en el- tú es una sabes- crítica constructiva que quiero hacer y que funciona para la Has hablado de administración. diputaciones. Pero De momento escucha lo que una estamos cosa. hablando es un Del plan gobierno. Sí, pero- del gobierno. Sí, pero del Ah, gobierno. De todas formas, 199. O sea, que hay que dejarlo quiero- claro, ¿eh? Esto debería 199. trasladarse también a diputaciones y ¿Puedo ayuntamientos. decir una Todos, cosa? todos, todos. Se te ha Empezando olvidado, por se te ha ayer. olvidado decir que efectivamente
ya se había ejecutado todo este plan de reorganización. Empezó primero con todos los altos cargos y prácticamente un 20% ya se ha reducido. Y sobre, Enrique, yo no voy a ser aquí la que defienda lo que es indefendible. Es decir, lo que pasa que hay dos cuestiones muy diferentes. Yo lo que no voy a admitir es como algunos que se han dedicado muchísimos años a decir que estos eran chiringuitos para... Si eso es verdad, que se demuestre. Y ahí están los tribunales y el que ha montado chiringuitos para colocar, que pague. Yo lo que sí creo que efectivamente, como ha explicado aquí el compañero, llevamos muchísimos años intentando construir pues esta Euskadi y seguramente en momentos de vacas gordas pues nos hemos pasado. Y ahora que no hay ese dinero para, pues hay que corregir. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que hacer de esto también un debate cuando esto se pedía, lo pide la ciudadanía y en el Parlamento fue una promesa que hizo Urkullu ya desde que llegó? Bueno, pues ole, que lo está haciendo y además, claro que es positivo. Y además intentando mantener el servicio público. No, y voy a acabar, déjame acabar, porque es que este señor ha aprovechado y me molesta muchísimo. Miquel Clemente, cuando habla de la pirámide del bienestar, Miquel, te vuelvo a decir que hables con respeto, porque desde luego el Partido Nacionalista Vasco, si algo tiene claro, ha podido hacer cosas mal, pero muchas bien. Y sobre todo levantar Euskadi teniendo lo que hemos tenido. Y sobre todo mantener esa Osakidetza de la que todos estamos tan orgullosos, esa educación, esa dependencia en muchísimas cosas. Y que tú te sientes ahí, cada vez que hablamos de esto, a descojonarte, yo desde luego no te lo voy a permitir. Porque me molesta muchísimo Miquel, que te rías del trabajo de mucha gente que durante 30 años ha sacado este país. Pues eso de que no te lo vas a permitir, no te lo crees ni tú, porque en cuanto termines te voy a decir que el otro compañero, Josu Bilbao, ya que hablamos del PNV, montó antes de ayer un chiringuito en el que invitó a toda la Jet Vizcaína para hacer publicidad. ¿Quién ha montado un chiringuito? No, el chiringuito ya lo tiene montado. Lo que hizo fue llevar un cóctel, llevar dinero y gastar. Pero déjame hablar algún día. Miguel, adelante. Es un venga, pues este tal Josu Bilbao, que ya que hablas tú del PNV, que no he sacado yo, ya que habla el presentador de la Diputación, te diré que cogió un sitio que es de todos para llevar un cóctel a la Jet Vizcaína para hacer una campaña política contra la corrupción, que fue un gasto. Miquel, mi mención de las diputaciones venía a colación de lo que estaba diciendo, es decir, esto si la es Diputación un plan debería hacerlo. de reducción del sector público vasco dependiente del gobierno vasco. Y digo, las diputaciones, los ayuntamientos deberían también hacerlo. Y yo digo, la hacerlo. Diputación que dirige el señor Josu Bilbao, que a las sazones del PNV montó un chiringuito antes de ayer para la Jet Vizcaína. Tampoco exagero. Yo quería hablar de Osakidetza, ya que es un... No de reestructurar ni los ayuntamientos ni las diputaciones. Efectivamente, Elena. Mal, aquí estamos hablando yo he preguntado si se debería hacer. Es decir, si esto se tiene que hacer de una forma más... Estamos hablando de sector público y sector público en el tratado vasco es diputaciones y ayuntamientos también. No es lo mismo. No es lo mismo. Pregunto, Enrique. No deja, yo creo que su aquel también, su importancia, que este plan presentado por Urkullu, que además solamente se contrae o se constriñe a las sociedades públicas, se presente casi de manera simultánea a la propuesta del gobierno de Mariano Rajoy sobre esta cuestión, que es muy importante. Y sería muy... pero me refiero como... creo que se queda corto porque yo creo que hay que ir mucho más allá. El problema que tiene todavía el País Vasco, y aquí hemos hablado de diputaciones y ayuntamientos, es un problema de reparto competencial. Y aquí hacemos muchas administraciones... Hacemos 3 veces lo mismo. Y encima lo hacemos... Que nos dejen hacerlo. Que nos dejen hacerlo. Y lo que hacemos no lo de hagan diferente otros. manera. Claro, no nos Yo otro día, por recentralicéis. ejemplo, discutía una conversación de café con una persona, claro, que tenía un problema con una compañía de teléfonos, claro, no sabía dónde ir a reclamar. Si al servicio de reclamaciones, al servicio de consumo del Ayuntamiento de Vitoria o al Instituto de Consumo del Gobierno vasco. Es decir, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que hay que poner coto. Pero aquí hay que estamos poner hablando de freno. duplicidades, Aquí, ¿no? porque Es decir, sí, pero es que yo creo que es mucho más... Porque con la propuesta de reducción que hace el señor Urkullu, insisto, que es una buena idea, yo creo que desde luego más vale esto que nada. Hombre. Lo que ha dicho que lo que no va a hacer es reducción del empleo público. Es decir, que todos los laborales fijos, porque todos, salvo los de Osakidetza, que lo dejo aparte, porque es un ente que son y es posible, son es viable, funcionarios. es Hombre, factible. lo veo muy difícil. Bueno, pues tiempo al tiempo. lo veo muy va a estar difícil. gobernando todavía. Que... Se le puede echar en cara. Es que vamos, pero vamos a ver. Vamos a ver. empresas van a reducir a 100 Elena, la gente fija no. Oye, perdona que te diga, gente que es eventual, gente que no tiene contratos, pues efectivamente, como hemos tenido que hacer en la empresa privada, se hará, pero desde luego la gente que es fija en la administración pública no. Si nos fijamos, espera, Elena, lo digo, vas a hablar ahora. A ver qué te parece lo que ha dicho, porque ha hablado de ello también en la rueda de prensa cuando ha presentado este plan. El propio Lehendakari ha insistido en que los puestos de trabajo de las sociedades que desaparecen se tratarán de mantener. Antes habían dicho que lo mantendrían. No sé si ves se algo. tratarán, claro. Es que yo no sé, no creo que sea posible si desaparecen tantas empresas públicas o sociedades públicas o participadas, me da lo mismo,
que se mantengan los puestos de trabajo. Y volvemos al principio, ¿eran necesarios y ahora no son? ¿Qué se va a dejar de atender o qué va a dejar de funcionar? Yo creo que es más un problema de gestión. Cuando hablamos de Osakidetza, ¿cómo vamos a reducir gastos? Y hay otra cosa, por y no me eficacia, gusta que se por mezcle eficiencia. esto con ayuntamientos, Pero yo con te lo voy a reducción de mezclar. ayuntamientos y Pero con yo te lo voy a reducción de mezclar, porque yo creo que diputaciones esto y es de el gobiernos chocolate. Mira, autonómicos. Elena, el Porque chocolate todo del loto. nos lleva al centralismo. Pues es más que ese duro es y un más tema duro. muy importante, Y no porque me interesa nosotros, a mí ese tema Elena, nada. yo te lo Porque voy a a decir Rajoy porque le creo que hay interesará que mucho, sacarlo. pero a nosotros algunos nos Elena, interesa muchísimo Elena. nuestro autogobierno, Bueno, pues en yo nuestro te caso digo la LORAM, nuestro que mejoramiento tenemos del fuero y 17 supongo que otros el comunidades suyo. autónomas, Y a mí no me interesa lo dos que dice ciudades Rajoy que quieren de estas ser- No se historias. entiende. Yo creo Alfredo. que estamos viviendo en un Estado que tiene tres administraciones. La del Estado, que es a la que le echamos la culpa y es la que se lleva siempre todos los golpes. Las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades que quieren ser Estado, pero no se quieren desgastar, solamente le echan la culpa al Estado. Los 8.000 ayuntamientos, diputaciones, todo eso para 46 millones de personas en el Estado español. Eso hay que replanteárselo, porque eso hoy en día es inadmisible. Y estamos súper... Habrá Es que muy fácil, optimizar dejar los de recursos. recentralizarnos, No. darnos las Habrá competencias, que cumplir hacerlo con las eficaces transferencias y y hacer eficientes. las mira, te voy a y se decir acaba la mitad del problema, chiquillo. que nuestro país es el país de la Unión Europea como miembro que más descentralizado tiene el gasto. ¿Pero qué 10 país, el puntos. tuyo o el mío? España. Claro, que esto es un concepto no, para mí es Euskadi, para ti España, Déjame yo terminar, Euskadi. Déjame terminar. Bueno, pues no, claro. Estamos Es que ahí en empieza el cuestión de problema. descentralización del gasto 10 puntos por encima que los Länder alemanes, 20 por encima que los austriacos. Y encima, las comunidades España, autónomas, estás hablando de España, las comunidades claro, autónomas no cumplen con el techo del gasto, incluidas las que son del Pero mismo estás color hablando- partidista. tú estás Te hablando quiero de decir que Euskadi. ese es el principal problema. No, ¿Estás no, hablando de Euskadi? de Euskadi, Bueno, no, de pues Euskadi y de los perdona, demás. no, es que no tiene Bueno, nada que si ver las defiendes demás y el Euskadi. centralismo No tiene del Partido absolutamente Popular, nada que ver. No estoy Yo defendiendo el estoy centralismo. absolutamente en Que no. contra. Pero ¿sabes por qué no me tiene has entendido. absolutamente nada que ver? Ainhoa. ¿Sabes por qué no No tiene me has absolutamente entendido. nada que ver? Mira, si esto es muy sencillo y No se has acaba el problema entendido. con lo siguiente. Tenemos el Estatuto de Guernica. Desgraciadamente, fíjate los años y todavía hay leyes orgánicas que eran de obligado cumplimiento y no se nos han transferido. Es decir, esto es muy fácil. Dejar de recentralizar, como ha dicho ella, respetar, darnos las transferencias, Sí, claro. efectivamente, y no nos metáis, todos no somos, Coño, no tenemos la misma dame las enfermedad. transferencias, Pues pero sí, cumple con el no, techo del no, gasto. el techo del gasto aquí Claro. se ha cumplido, las cajas han cumplido. ¿Sabes por qué? Bueno, se ha ¿Sabes cumplido por qué? mejor que en otros sitios. Pero No, Elena, bueno, bien, bueno, pero tampoco mucho te mejor que en pases, otro sitio. Pero ¿sabes por qué sobre todo? Porque en Porque se ha gestionado Euskadi, mejor. mientras que unos Bien. metían la mano en la caja, se dedicaban a hacer planes industriales, investigación, desarrollo e innovación, a crear esa pirámide de bienestar, que La a gente trabajar llama fuera de aquí. 902-540-541. Claro. Podéis llamar, dar la opinión y ellos la están dando, la van a seguir dando. Por ejemplo, hay una señora de Bilbao que nos ha llamado y dice: dicen que en Osakidetza no han metido mano. Yo llevo esperando un mes una cama en Cruces. Es lo que ha dicho esa señora, a la cual saludo. Sí. Yo trabajo en Osakidetza y la verdad es que no me parece que espera una cama en Cruces. ¿Para qué? Pues claro, ¿cuál es el motivo que espera una cama en Cruces? Eso es lo primero que hay que No decir. sea una peritonitis aguda, ¿no? No, por eso te digo que si vamos a ver. es una urgencia, esta señora ingresa al día siguiente en Cruces. Por eso. O sea, que Independientemente eso hay que de valorarlo. los ajustes que se han podido- Independientemente de los que se hayan ajustes podido en la hacer. gestión, creo que Osakidetza pues es un privilegiado dentro de los entes públicos que hay en el País Vasco y lo va a Aquí no, seguir siendo. no hay conciertos con hospitales y empresas públicas Se han que tienen cerrado, que hoy se han privadas cerrado y están dedicadas sufriendo a la las empresas sanidad. privadas. Sí, yo te voy a decir, Sí. aquí se han cerrado los conciertos con empresas, con clínicas privadas, se está recentralizando Ah, todo mira. Miguel, hacia qué Qué Osakidetza. suerte, No me eso es una parece mal. suerte, porque Yo en de otros sitios Osakidetza pasa no al está revés. malo. Yo de Osakidetza no Pero sé, me eso sí. alegro de que sepáis. Ahora estoy empezando a ir con la edad ya y no me han tratado mal, ya hace bien poco con la crisis y todo, pero no sé cómo lo están haciendo. Sí sé de esta televisión en cuanto a... yo creo que es una declaración habitual de buenas intenciones con las que se arrancan los mandatarios, pero que se puede conseguir, no sé, pero avanzar sí. Y de donde voy, sí sé, es de esta misma casa, que no Osakidetza, donde aquí sí he trabajado, y he visto con mis propios ojos gente de aquí, con trabajo fijo, que quería trabajar y no podía, porque estaba haciendo el trabajo que a ellos les gustaría hacerlo, periferias. Yo Bueno, tengo que decir eh, en este sentido un último sí. comentario nada más. No me he enterado Como de nada funcionario de que las soy de periferias. la administración Pues eso local, en este tampoco, caso luego de te Vizcaya, explicas, sí, no, explícalo. sencillamente, Dejadle a José Andrés. quiero decir lo siguiente. La palabra racionalización, que viene de racionalizar y de razón en última instancia, nos puede dar muchísima cancha en este tema. Tanto la administración del Gobierno vasco, tanto como la administración foral, de las diputaciones como la de los ayuntamientos, necesita de un proceso de racionalización. Y yo me baso en mi propia experiencia. Racionalizar los recursos, existiendo como están, funcionando como están, aunque haya duplicidades, pero racionalizar los recursos de forma que los
las funciones de cada trabajador, las funciones de cada cargo, todo eso, se revise todo, se haga con las debidas condiciones y muchas sociedades públicas y muchos entes se pueden fusionar, se pueden cambiar, no es necesario que desaparezcan, solamente haciendo un proceso de racionalización podría mejorar muchísimo la administración pública vasca. En todos los ámbitos podría mejorar. El problema es que cuando yo que he tenido, aparte de funcionario, he sido cargo público, he intentado llevar a cabo procesos de racionalización en algunas áreas, por ejemplo, el tema de los asuntos sociales, al final te encuentras con que el mayor dique son los propios partidos políticos, donde cada parcela de poder para ellos es un elemento con el que trabajar de presente y de futuro. Y nadie se quiere desprender de nada. Sí, y eso es un tema eso hay que superar, al final es un gasto adicional. Es un gasto. Y encima volvemos locos al ciudadano. Pero Y mira, perdona, sí, y el sí. problema, Entonces, y con acabo. este plan lo que Y se el quiere pro- evitar es eso. Y el Pregunto. problema más no esta vez es cuando nos solapamos dos administraciones, pero que encima a veces somos tan ineptos que dejamos hasta huecos vacíos que ninguna de las dos los quiere atender, que es uno de los problemas que igual puede ser el tema de la llamada de esa mujer. Y eso es un problema que tampoco hemos abordado con seriedad. Y desde luego los partidos políticos tampoco lo han hecho. Y yo creo que, aunque sea por dinero, Enrique, solamente- por dinero, por eficiencia, ya merecería la pena. Luego ya buscaremos la eficacia, que en esto yo desde Bien, pero un luego matiz. rompo una lanza por los funcionarios. Un matiz, cuando hablamos y estamos además todo el día, se nos llena la boca con izquierdas, derechas, con voluntades y no voluntades, y yo añadía en esta mesa que me parece que todos deberíamos de estar hoy aquí contentos, porque efectivamente en época de vacas flacas se va a hacer, se va a intentar y además mantiene algo que es vital. Y resulta que tengo los últimos datos de Guipúzcoa, Bildu, que tanto predica detrás de la pancarta, y resulta que cuando llegan, por eso te digo que muchas veces determíname por mis hechos. Resulta que Guipúzcoa en estos momentos es la institución foral con mayor número de cargos políticos. Y cuando miro los números es que me asusto. La estructura del gobierno foral de Bildu está compuesta por 30 directores generales, 2 subdirectores, 54 jefes de servicios y según la última actualización realizada por la propia Diputación guipuzcoana en su propia página leas web, todo, no me leas Educación todo el tributaria. informe. No te estoy leyendo el A ver, informe, pero es que es un puedes dato. resumir, te lo digo Pues ya porque te tú lo he tienes la resumido, capacidad de ya te lo he sintetizar. resumido, pero es que es un dato, los números son O sea, importantes y no me quería equivocar. Es decir, desde la pancarta decimos cuando estamos no hacemos y cuando a los que se nos acusa de derechas, efectivamente, además de mantener esos 9.700 millones, el 85% en todo lo que es la estructura del bienestar, Osakidetza, educación, dependencia, todo ¿Estás que de es acuerdo con fundamental, Ainhoa? estamos además intentando reestructurar sin echar a la gente. Desconozco el dato, pero me creo lo que está diciendo. Si lo ha leído en algún sitio, no tengo por qué no creerme. Pero no creo que el problema sea el número de políticos, sino los primos que tiene cada uno. No, pues mira cuántos primos tienen los recién llegados Pero- y los No de sé, la es que no izquierda. sé, no conozco Bueno, las pues yo familias. sí, y te lo he dicho y por eso Yo no todos es los que no datos. sé ni de Bildu ni del El PNV. problema no para sé. conocer eso es que no tenían gestión, no habían tenido posibilidades de gobernar ni de gestionar. Claro, cuando se llega es entonces cuando se ve la cara de cada uno. Efectivamente, Pero insisto, yo no quiero que se cargue todas las cintas entre los partidos políticos, porque me da igual de qué partido estemos hablando. Pues es que Porque hoy en al día final son todos igual de esos chapuceros. partidos son los que O representan peores. O peores. esos partidos, todos ellos son los que representan a los ciudadanos. Y ahí en problema. ellos Sí, nos va Elena, la Elena, pero ¿sabes qué democracia. diferencia Cuidado hay? con los populismos. Pero ¿sabes qué Lo qué digo diferencia cada vez hay, que tengo Elena? oportunidad. Pero Porque yo es te voy a muy decir fácil una hacer cosa. populismo. No, Elena. Muy fácil Cuidado y con muy los rentable, populismos. Elena. y muy rentable para algunos. Sí. Y los partidos políticos tienen mucho que cambiar, mucho que mejorar Ah, y mucha pues haber transparencia empezado por que ahí. hacer. Que también Haber lo repito empezado por todos los ahí. días. Pero Alfredo, cuidado sí. con el populismo. Mira, que tú no sabes- sabéis dónde nos puede llevar. Yo sé mí muy me bien a da dónde nos mucho que puede pensar llevar, eso. pero lo que no hay Mucho derecho que pensar es eso. que los partidos políticos hoy en día estén engañando a la ciudadanía como han estado engañando con tanta corrupción Que y tanta cambien, historia. que Y yo sean te digo, tú sabes que yo transparentes y soy de un partido democráticos político. internamente, que esas son Y- las exigencias que Elena, queremos escúchale a hacer. Alfredo, escúchale a Te Alfredo. quiero decir que todo eso del populismo, eso lo sabemos todos muy Ya, bien. ya, pues a pero algunos parece que no, porque pero lo esas que las no hay tra- en las derecho, trampas que se pueden caer y lo caen. que no hay derecho es que en base a defendernos de ese populismo hagamos en los partidos políticos lo que nos ha dado la gana hasta este momento. No, Y nadie estamos- tiene el orgullo y el honor dentro de la política, y lo estamos viendo todos los días, de dimitir. Nadie, pase absolutamente lo que Alfredo, pase. espera. Y tú sabes que soy del Partido Socialista. He sido incluso más crítica que tú. Pues ya está. Tienen que cambiar, tienen que ser transparentes, Pues dilo. tienen que ser democráticos y tienen que mejorar. Lo digo y lo Esos repito aparatos permanentemente. que no dejan de Elena, trabajar en pero ningún lado, vamos por a Dios. ver. 5 segundos, Ainhoa. A mí que aprovechemos y comparto parte de tu discurso, pero lo que me parece inadmisible es la del chipirón, es decir, No. no todos han funcionado igual, No todos, porque no han no, funcionado. no, bueno, hombre. pues intentáis Es meter como en el dice el saco Papa, a los no. mismos